Entonces vamos a ir pidiendo la cooperación de algunos hermanos para que nos vayan apoyando en la lectura. A ver quién tengo por aquí. Eh, Hermana Jenny Gómez, ¿está por ahí? Sí, señor. Por favor, puede ayudarnos a leer capítulo 18 de Apocalipsis, verso 1 al 4. Claro que sí, mi hermano, cuando usted me diga. Adelante, por favor. ¿Ok? Apocalipsis 18 me dice 1 al 4. del 1 al 4. Sí, señor, ahora mismo. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Muy bien. Gracias, hermanita. Vamos a Amén. leer el 18, verso 5 al 8. Alguien que me ayude a leer, por favor. Hermana Darling, que está por ahí. Es del 5 Sí, al hasta el 8. 8. Hasta el 8. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No veo muy bien, hermano. No, ya, bueno, que Da- a lo mejor la niña, su hija puede leer. Dale a ella como ella os ha dado, y pagale doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido deleites, tanto dale de tormento, llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Gracias, hermana. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con el capítulo 18 porque terminamos el 17 el sábado pasado, me parece. Entonces, aquí estamos viendo algo que es la caída, la destrucción total de la Babilonia mística, y están determinadas en los consejos, en los planes, en los propósitos de Dios, ¿ya? No olvidemos que esto es un libro de figuras y símbolos. Entonces, no todo es literal, porque resulta que Babilonia, o sea, digamos, Roma, que es aquí llamada la Babilonia por lo que había hecho la Babilonia antigua, siguió el tiempo de Juan, como el 300 después adelante, vino a ser más destruido el Imperio Romano y todo ese tipo de cosas. Pero aquí está hablándose de la determinación que Dios toma en cuanto a esta nación, a este imperio que es perseguidor del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, dice que otro ángel viene del cielo y da la impresión que fuera Jesucristo mismo, que viene a destruir a sus enemigos y a derramar la luz del Evangelio.
pero lo hace por todas las naciones. El evangelio irá por todo el mundo. Y la maldad de Babilonia era realmente grande. Había olvidado al Dios verdadero, había puesto ídolos, arrastrado a toda clase de hombres al adulterio espiritual, y por su riqueza y lujo mantuvo siempre interesado en ella a mucha gente, a muchos hombres. Entonces la gente que tiene aspiraciones a tener una vida mejor materialmente, ¿ya? Va buscando, sin importar los riesgos de vida que tiene, los lujos, la ostentación, buscando el dinero, buscando el bienestar material, pero se olvida del bienestar espiritual y de las riquezas espirituales que Dios ofrece. Entonces, hay un texto que les quiero leer aquí en el capítulo 1, perdón, el capítulo, déjeme, en Apocalipsis, al principio, déjeme ver aquí, dice, a ver, ah, un segundito, hermano, por favor. Dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado. A ver, ¿dónde lo tengo ese? Es el capítulo, a ver, yo conozco tus obras, el 3, pero me estoy buscando el versículo, hermano. Yo conozco, acuérdate pues, el libro, el que tiene oído oiga, el mensaje a la odiosa, a la odisea. Ya, el capítulo 3, verso 17, hermanito, ¿ya? Dice, pero por cuánto, perdón, el capítulo 3, en el versículo 14, voy a leer un poquito. Dice, el mensaje a la odisea, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando habla en esta carta el Señor, parece que en la Odisea había mucha riqueza, riqueza material. Había una lana en la cual trabajaban, que era una lana negra muy fina, ya, de mucho precio. Había también una fábrica de ungüentos para los ojos, ¿no es cierto? Ahí la hermana Darling necesita de eso, ya, para ese colirio para los ojos, ¿no? Entonces, eh, esta gente ponía toda su confianza en las cosas de ese tipo. Eh, dice, había una gran industria, entonces había riqueza, había, digamos, medicina para los ojos, había buena vestimenta, y la gente se sentía feliz por tener todo este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, el Señor recomienda a la iglesia, porque la iglesia en la Odisea, muchos hermanos habían caído en esto que el mismo Imperio Romano le estaba entregando, ¿ya? Y estaba, como decía al comienzo, había arrastrado a mucha gente al adulterio espiritual, y cristianos habían caído en eso también, porque los cristianos también son seres humanos, y a veces pasa en las iglesias de hoy día con nosotros, como también pasó en ese tiempo. Entonces, cuando la gente caminaba por el desierto, había un viento que es el viento solano y que golpeaba la cara, y a veces los ojos estaban rojos, ¿no? Y necesitaban ese ungüento, y cuando llegaban a esa ciudad, perdón, ese colirio, cuando llegaban a esa ciudad, se sentían muy bien porque podían tener la medicina para sus ojos. También tenían mucho vestuario muy elegante, con esa lana famosa, la lana negra que tenían ellos, de muy fina. Entonces,
todo esto hizo que de repente algunos cristianos estuvieran, yo digo así, con un pie en el cajón y otro pie afuera, ¿ya? Entre medios muertos y medios vivos. O sea, tenían una vida tibia en cuanto a la creencia, en cuanto a la fe. No vivían practicando el cristianismo al 100%, ¿ya? Lo practicaban, a veces vivían asociados con la atracción que ofrecía el Imperio Romano, atrayéndolos a través del lujo, de las riquezas, y que los mantenía interesados en eso, y por otro lado sabiendo que el Señor los podía salvar. Entonces no eran fieles ni al imperio ni al Señor, por eso eran tibios. Entonces dice el Señor, por cuanto yo te vomitaré de mi boca. ¿Por qué dice eso? Porque cuando viajaban por el desierto, según los comentaristas, había mucho calor, mucha arena, y a veces se encontraban pozas de agua en el camino, y ellos iban así, pero como de cabeza, a mojarse, a refrescarse, a beber agua, esperando que ésta estuviera, digamos, fresca y todo aquello, y era un agua tibia. Y entonces el Señor usa esa para hacer la asociación y decir, como ustedes vomitan el agua tibia, y porque no está ni caliente ni está fría, yo también los vomitaré a ustedes porque no son ni infieles, están allí. Entonces, por eso dice el texto, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estaban embobados, enamorados de las cosas materiales que ofrecía el imperio y las condiciones de la ciudad y todo ese tipo de cosas. Entonces, parece representar principalmente que la mercadería espiritual, por la cual son multitudes las que han vivido en riqueza de maldad, entonces los pecados y la necesidad de la humanidad se van multiplicando y entran también muchas veces en el ámbito espiritual en la iglesia. Entonces dice el verso 17, y no sabes que tú eres un desventurado. Dice el Señor, tú eres un desventurado, o sea, un infeliz, en otra palabra, ¿ya? Un infeliz, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, sin Cristo, sin Dios, espiritualmente estaban desamparados total, porque Dios no los amparaba por la tibieza de su corazón, porque no vivían como Dios mandaba. Entonces dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora bien, eso pasaba en algunas iglesias de Cristo, como pasa también en estos tiempos en algunas iglesias de Cristo, que las personas tienen esta conducta ambivalente, ¿ya? Que no se definen bien. Entonces Dios los rechaza, porque o somos o no somos con Dios. Vuelvo al capítulo 18, ¿ya? Entonces, nosotros vemos allí que hay toda esta cosa y Dios da una advertencia, ¿ya? Dice el 18, verso 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Parece que fuera Cristo el que trae la gloria del Evangelio, ¿no? Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ese lenguaje me suena muy parecido y muy racional con el imperio, o sea, perdón, con el pueblo judío, que se le había prohibido comer cierto tipo de animales porque eran repugnantes, porque eran inmundos, porque eran sucios, y quizás usted recuerde la historia de Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando se le llama a Pedro y le dice, Pedro, mata y come, y él ve un lienzo así como una imagen, una diapositiva, ¿no? Y dice, no, Señor, porque yo nunca he comido cosas inmundas, ¿ya? Y se hace 3 veces. Entonces, el punto es que aquí este imperio estaba lleno de toda inmundicia.
para resumir de todo tipo de pecado. De todo tipo de pecado. Dice el 2, y clamó, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Todo esto simboliza el pecado en lo sumo, en lo máximo, ¿ya? No había cosa buena en este imperio y en esta nación llamada Babilonia, que es Roma, en este caso, ¿ya? Entonces, había que sacarlos de ahí. Bueno, el asunto ahora es que esta advertencia que hay es justa para todos los que están en misericordia. Miren lo que viene. Verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Todo lo que rondaba, lo que rodeaba el ambiente social, moral y espiritual era un verdadero, digamos, vertedero, pura inmundicia, pura suciedad, todo lo que es desechable de parte de Dios, que Dios aborrece. Y dice ahí, y la gente estaba engañada, estaba embobada por eso, ¿ya? Porque el pecado es lo que hace, engaña. El pecado se presenta bonito, pero por dentro tiene un aliento de maldad. Son verdaderas tumbas que por fuera están bien pintadas, ¿no es cierto?, blancas y todo, pero por dentro está toda la podredumbre. Eso era realmente eh, eh, Roma. Entonces mucha gente se enamoraba por las cosas que están por fuera, las cosas externas. Una cosa interesante, disculpe, voy a tomar un poquito de agua. Una cosa interesante, hermanos, es que cuando uno está mirando las cosas exteriores, ¿ya? Y se deja llevar por ellas, generalmente se ve, olvida lo interior, lo interior. Y los fariseos, quizás ustedes reconozcan, o sea, sepan esta historia, ¿ya? Los fariseos tenían siempre una religión externa, pararse en las calles, para ser visto de los demás, dar ofrendas y ¿cómo se llama? Y mostrar lo que daban y todo ese tipo de cosas. Pero el Señor habla eh, de una religión interna. Cuando usted lea el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 1 en adelante, hasta el 11 o el 12, va a ver que la religión de Cristo allí es una religión interna. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Señor nos decía los que tienen las manos limpias, como hablaban los fariseos en el capítulo 15 de Mateo, ¿se acuerdan? Cuando dice que los judíos le dicen al Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Porque ellos, todo era una religión externa, pero el Señor es una religión interna. Cuando usted está haciendo las cosas de corazón puro, aquí de mente, está practicando la religión de Cristo. El credo de Cristo tiene la fe en Cristo. Entonces, bueno, en el mundo pagano, en el que se movía Roma y todos los que estaban alrededor de ellos, todo era podredumbre, ¿ya? Interna. Por fuera era todo llamativo, atractivo, era algo que provocaba acercarse a eso, pero Dios lo rechaza. Por eso el capítulo 18, verso 3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El capítulo 6, verso 7 del libro de Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Algunos cristianos se engañaban, como muchos se engañan hoy día también, ¿ya? Creen que pueden jugar a dos bandas, ¿ya? Estar aquí por el lado de Dios el día domingo y el día de semana, hacer cualquier barbaridad, cualquier cosa. Hay un texto que se me viene a la mente en este momento, que hermano Miguel, por favor, en Santiago, libro de Santiago,
capítulo 1, el libro de Santiago, en el capítulo 1, a ver, sí, a ver, ¿dónde estamos? Aquí está. En el capítulo 1, hermanito, y en el verso 6, 7 y 8, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Muy bien, el hombre de doble ánimo. En la iglesia en la Odisea había gente de doble ánimo, como lo hay también muchas veces en la iglesia aquí. Entonces, esa gente también se dejaba arrastrar por toda la lujuria, por toda la especie, por toda clase de pecado que había en el tiempo del Imperio Romano, que era muy atractiva, porque era a la vista humana, ¿ya? Entonces, había que frenar esa cosa y el Señor lo va a frenar para que no caiga el pueblo de Dios en ese tipo, en ese tipo de pecado. Entonces dice aquí el Señor, donde leyó el hermano Miguel, dice, el verso 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hay una versión que dice el hombre de doble alma, ¿ya? El 4.8, hermanito, por favor, hermano Miguel, del mismo libro. 4:8. Sí, por favor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Gracias, hermano. Para acercarnos a Dios, ¿qué tenemos que llevar? Corazones puros. No tenemos que tener doble ánimo, doble estándar. Que les vaya lindo. Chao, chao. Ya. Entonces, tenemos que tener la pureza de corazón, la limpieza, un solo estándar, no doble ánimo, no doble alma. No podemos estar jugando a dos tandas, ¿ya? Pero mucha gente en el pueblo, en el mundo hoy día, yo creo, a lo mejor ustedes me van a decir que no, pero bueno, chao, amores, que le vaya bien. Entonces, que el mundo actual de hoy día es la Babilonia de Roma, la Babilonia de Nabucodonosor, porque sí, nunca ha dejado de existir, ¿ya? Van cambiando los términos, los momentos, qué sé yo, las condiciones, los climas, van cambiando las áreas de la vida, pero siempre sigue lo mismo, ¿ya? Y los cristianos siempre estamos frente a esa persecución que hace el mundo. Vaya usted, hermano Miguel o hermana Luz Dari o la hermana Marisa, cualquiera, vayan a predicarle a una persona acerca de que es un pecado digamos, el lesbianismo, la homosexualidad, el practicar el aborto, la eutanasia y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo siguen? ¿Cómo lo persiguen hoy día? Hoy día lo persiguen por todas partes, por las redes sociales, en persona, en los trabajos, en todas partes. Estamos viviendo también una etapa similar a esa, de aquellos tiempos. Pero si nosotros no queremos vivir esa persecución humana que viene de Satanás, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociarnos, a mezclarnos con ellos y vamos a vivir una vida ambivalente, ¿ya? De doble ánimo, un día por acá y otro día por allá. No, el cristiano no tiene que vivir eso. Por eso estamos leyendo estos textos, para advertirnos a nosotros mismos que no vayamos a entrar en una componenda moral, espiritual y de todo tipo con el imperio de hoy día, que es el mundo, ¿ya? El cual persigue al cristianismo sin parar. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ya vimos en el capítulo 5, verso 8, dice, de Mateo, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay un texto en el capítulo, en Hebreos,
en el capítulo 10, me parece que es, a ver, si no me equivoco, 10, Hebreos, ¿a dónde estamos? Estoy en el 11. Ya, un segundito, por favor, hermano. Dice, a ver, 10:24. No. 10:22 dice, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Siempre Dios está pidiendo y demandando de sus hijos que vayamos con un corazón sincero, con un corazón puro. Ahora, vuelvo otra vez al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. El estándar de vida que había allí, ¿ya? Que en Roma era este que convocaba a todos los que amaban el pecado en todas sus formas. Y por eso dice el 18:3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con Babilonia o la Roma. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, esto los engañaba cuando se dieron cuenta de que era un engaño. Pues bien, ahora quieren repudiar y terminar aquello. Hay un texto que me acuerdo aquí, a ver si no me equivoco. Disculpe, hermano. Un segundito. Es 52. Mire, en Isaías capítulo 52, en el verso 11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. O sea, Dios iba a librar al pueblo del cautiverio, pero cuando salieran de allí, del cautiverio, dice, apartaos, capítulo 52, verso 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. El cristiano no tiene que tocar cosa inmunda, como los israelitas. Adiós, que les vaya lindo, cuídense. Mi familia que se están despidiendo, a mi hija, vinieron a la reunión porque teníamos una serie con el hermano de Julio César Tello, usted lo conoce. ¿No es cierto, hermano Miguel? Sí, sí. Aquí está. Ay, En Chile. saludos, saludos. Y que mandes plata, dice el hermano Miguel. Sí. ¿Cómo dice Miguelito? Ahí está el hermano Miguel. Las Navidades. Hola, Julio. Hola Miguelito, ¿cómo está, hermano? ¿Qué Ya, más? ¿Qué has por ahí? vino a comer. Sí, me invitaron a cenar esta noche. Ya, sigamos Bueno, con lo bueno. nuestro. Se acabó el saludo. Ya. Entonces, el asunto es, hermano, que el pueblo, perdón, que el cristiano tiene que purificarse y no enredarse con las cosas del mundo, en ninguna de sus formas, por muy atractivas, por muy llamativas, porque den mucho dinero, porque den riquezas, porque den cosas que a uno le gustaría tener y conservar humanamente. El cristiano tiene que apartarse de toda especie de pecado. Las naciones del mundo, la gente del mundo se llena de esas cosas, pero el cristiano tiene que salir de allí, vivir una vida de purificación. Va a decir en el 4 lo siguiente, va a decir, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Esa voz del cielo es un llamado de Dios a los cristianos a salir de Roma, no a salir físicamente, sino de la esfera de pecado en que estaba involucrada Roma. Porque uno puede salir de eso estando en un mundo que está lleno de pecado, donde usted quiera que vaya, hay pecado, hay maldad. A veces dice, no sé si ustedes tienen este dicho, que aquí en Chile lo dicen, pueblo chico, infierno grande, infierno grande, ya lo conocen ya. Entonces, claro, porque la maldad hay en todas partes. Entonces, el diablo ha llegado a todos los rincones, a los confines de la tierra, con su maldad. Entonces, el Señor
llama ahora a su pueblo, ya a la iglesia del Señor, ¿a qué? A salir de qué cosa? De esa esfera de pecado, a no beber del furor del vino de su fornicación, a no enredarse con el adulterio espiritual. Llama al pueblo, a la iglesia. Los de la Odisea, algunos habían caído en eso justamente. Y aquí, mire, llevo 45 años más o menos en el Evangelio, y seguramente usted también ha visto muchas cosas de gente que ha venido al Evangelio y después que están en el Evangelio y que levantan cabeza en lo moral, en lo espiritual, se van. ¿Por qué? Porque la atracción los seduce, la atracción del mundo los seduce, ¿ya? Y los arrastra al pecado nuevamente. Por eso el Señor está advirtiendo al pueblo aquí, como nos advierte a nosotros. Hermanitos, esta advertencia, este llamado a salir del pecado, no es solamente para aquellos cristianos de aquel tiempo, para nosotros también, para no involucrarnos, para no asociarnos, para no relacionarnos, para no comprometernos con el pecado en ninguna de sus formas, porque estamos rodeados de pecado por todos lados, por todas partes. A veces en nuestra propia casa hay personas que están practicando el pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, en el texto de Primera de Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer un poquito un texto ahí. Dice lo siguiente. En el versículo 13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí hay dos cosas. Cuando viene la tentación que no viene de parte de Dios, ¿ya? Sino que en el momento en que yo estoy siendo tentado, también Dios me da la salida. Si yo tengo ganas de mentir, entonces Dios me da la salida. ¿Cuál es la salida? No mintáis los unos a los otros, como dice el capítulo 3, verso 9 del libro de Colosenses, ¿no? No mintáis los unos a los otros. Entonces, me da la salida. Y a veces la gente dice, pero es que ¿cómo voy a salir de esta esfera de pecado en que estoy? ¿Voy a beber del furor del vino de esta Roma o de esta Babilonia actual en la que vivo? No. Dios da la salida. ¿Para qué? Para que uno no se embriague con la maldad de Satanás, no pierda la lucidez espiritual, sino que tenga la mente clara. Entonces, Dios va a dar siempre la salida para que uno sea libre de todo tipo y especie de pecado y no pierda su alma, que es el mayor valor que tenemos nosotros. El cuerpo se queda aquí, pero el alma es algo de mayor valor, y por lo cual Dios mandó a su Hijo Jesucristo y dio el Señor su vida por nosotros para salvar nuestra alma. Entonces debemos cuidarla, ¿ya? Debemos mantenernos alejados de toda aquella cosa que tenga que ver con el pecado. Déjeme leer un poquito. Mire, en aquel tiempo de los corintios, si alguien me puede ayudar, ¿quién me puede ayudar a leer? Que lea clarito. A ver. Carmelo Hermanito, Blanco. dígame. Ya, hermano. Me falta el hermano Octavio, me había olvidado. Ya, lea el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 15 al 16. Dice de la siguiente manera: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Hermano, capítulo Dígame. 10, 1 Corintios 10, 15 y 16.
Bueno, ya rectificó usted, no hay problema, me permito, con mucho respeto a Jesucristo, y a usted dice el 15, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo, lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, o es la comunión del pueblo de Cristo. Ahí, hermanito, gracias. Usted había comenzado bien cuando yo me equivoqué, parece, cuando usted estaba leyendo el 14. Es bonito cuando reconocemos del uno al otro. Sí, yo me equivoqué, hermano, disculpe. Ya, cuando necesito una recomendación en el cielo me lo pide. Ya. Entonces, bueno, el punto aquí, hermano, cuando dice el verso 14, que bien leyó el hermano Octavio, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Mire lo que dice, hermano Carmelo, ¿está por ahí? No. Sí, hermano, sí. Dígame. ¿Puede leer del 17 en adelante, por favor, hasta el 21? Ok, dice 1 Corintios 10, 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirá a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Muy bien. 22. Y el 22 dice, ¿o provocaremos a celo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Muchas gracias, hermano. ¿Por qué he leído este texto? Gracias, hermano Octavio, gracias, hermano Carmelo. ¿Por qué razón? Porque tengo la impresión que el apóstol Pablo escribió esto no gratis, sino porque algo estaba rondando los pensamientos de los hermanos en Corinto. ¿Por qué razón? Porque ellos todos venían de diferentes áreas. Corinto era un puerto cosmopolita donde llegaba gente de diferentes partes, y entonces los corintios mismos habían vivido mucho en esto de la idolatría, ¿ya? De todo este tipo de prácticas pecaminosas. Entonces, en un momento quieren hacer un culto mixto, porque todavía les quedaba algo habituado, a lo que habían estado habituados, y la nueva doctrina, que era la doctrina de Cristo. Entonces, como que vamos a adorar a los dioses que antes teníamos, pero también vamos a adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Se acuerdan del capítulo 17 del libro de los Hechos? Cuando el apóstol Pablo, verso 30 por ahí, dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, a ese es al que yo adoro. Dice que los griegos tenían, ¿qué cosa? Tenían altares para muchos ídolos, y entre esos tenían un altar para el Dios no conocido. Entonces, la gente en Corinto tenía el hábito de que había muchos dioses. Entonces, en un momento determinado, ellos quieren también participar de la cena del Señor, pero también tener comunión con las doctrinas antiguas que tenían. Y el Señor los está llamando, el apóstol Pablo los está llamando, dice el verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, hablando de la cena del Señor. Después puede leer usted el capítulo 11, verso 23 en adelante, qué es lo que estaba pasando. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que representaba el cuerpo de Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican,
a los demonios los sacrifican y no a Dios. Por eso ustedes no se hagan partícipes, ¿ya? Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ustedes no van a hacer eso, a tener esa comunión con Dios y con los ídolos que antes habían tenido, ¿ya? Entonces, llama Dios a los corintios a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a dejar las antiguas prácticas idolátricas que tenían, ¿ya? A no confundirse y a no embriagarse con las copas de la idolatría. Entonces, el llamado no es solamente para los corintios, sino también por los de la Odisea y por cualquier doctrina, ¿ya? Cualquier grupo de la iglesia del Señor, a que salga de ese pecado. Uno más. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 7:1. Hermana Marisa, ¿está por ahí? No. Sí, hermanito, sí, acá estoy. Segunda de Corintios 6, por favor. Vamos a Segunda de Corintios 6. Capítulo 6. Verso 14 al 7:1, ¿ya? 14 al 17. No, al 7:1, al capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Sí. Capítulo 6 de 2 de Corintios, verso 14, hasta el capítulo 7, verso 1. Ok. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchas gracias. ¿No le parece clarito estos versículos? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios con los ídolos. Ninguna. Entonces, el llamado dice, el verso 16 dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Va a habitar Dios en medio de un pueblo que está lleno de maldad y de pecado, como la Babilonia o como la Roma pagana? Seguro que no. Dios no hace asociación en ningún sentido, en ninguna manera y en ninguna forma con los ídolos. Por lo tanto, si en su corazón hay un altar para cada ídolo, sáquelo, porque tiene que haber solamente un altar para un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Los griegos, ¿se acuerdan? Que tenían altares para todos sus dioses. En su corazón tenían altares, pero el cristiano tiene un solo altar para un solo Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, no puede entrar en la mente de los cristianos la doctrina pagana de la idolatría. Por eso llama a los corintios ¿a qué? A salir del medio de ellos. Dice, el verso 17 dice, vosotros, 18, disculpe, déjeme leer. Verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. El cristiano no es templo de un montón de ídolos. Y parece que los corintios sí tenían algo de eso. Entonces el Señor llama a quitar todo aquello, inmundicia de pecado, y dejar el corazón como un templo para Dios solamente, el creador de los cielos y de la tierra. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos. ¿De quiénes? De todos los que están involucrados con la idolatría. Por eso llama a los cristianos en el Apocalipsis, en el capítulo 18, verso 4, cuando dice,
oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Como llama a los cristianos allí en el tiempo de Juan, en el tiempo de los Corintios, a salir de en medio de esta vorágine de pecado que inunda el mundo entero, nos llama a nosotros hoy día también. A salir, a no asociarnos, y que nuestro corazón no sea un templo para muchos dioses, sino solamente para Dios, porque Dios no va a habitar junto con el pecado. Dice, vuelvo al capítulo, a 2 de Corintios, capítulo 6, verso 17. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, porque no puede mancharse el cristiano. Su alma ha sido lavada, ha sido limpiada, ha sido purificada. En el momento del bautismo no puede volver a ensuciarse con el pecado. 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, 7.1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso mismo que dice aquí es lo que le está diciendo a los hermanos que habían en el tiempo de Juan. Y es lo mismo que nos dice a nosotros hoy día. Que nos despojemos de toda inmundicia, que salgamos del mundo. Estamos en el mundo. Hay un texto ahí en el libro de Juan. Por favor, algún hermano que quiera. Hermano Osvaldo Moreno, ¿está por ahí? No. Ya. Vamos a ver otro hermano. Hermano Edwin, ¿puede leer, por favor? ¿Ya? En el capítulo 17 de Juan, ¿ya? En el versículo 14 hasta el versículo 18. 17, 14 al 18. Sí. San Juan. Dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Juan 17, 14. A ver, 17, 14, hermanito, ya está. Sí, hermano. 15 también. Sí, sí. No ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Muchas gracias, hermano. Mire, ahora dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Cuando usted predica la palabra de verdad y encuentra gente que está sumida en el pecado y que no quiere salir, lo primero que hace es rechazarlo, aborrecerlo. ¿Ya? Dice: porque no son del mundo. Los cristianos no somos del mundo. Dice: como tampoco yo soy del mundo. Nosotros somos seres celestiales en esta tierra. Como Cristo estaba en la tierra, entonces tenemos que comportarnos, conducirnos y vivir como gente del cielo. Esa es la verdad. Entonces, dice, por eso no tenemos que involucrarnos con el pecado en ninguna de sus formas, en ningún tiempo. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Y cómo nos guarda Dios del mal? Pues bien, con su palabra. Por eso estudiamos la palabra de Dios, que nos enseña cómo debemos comportarnos para no enredarnos en el mundo de pecado. Dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y cuando dice arriba, dice, sí, el verso 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. No quiere que nos muramos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cómo nos santifica? Con la palabra, morando en nuestros corazones, poniéndola en práctica, viviendo como
como Dios quiere. Volvamos al capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Dice el verso 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. A veces la gente piensa que Dios no tiene memoria, que Dios no tiene memoria, que no registra nada. No, Dios tiene registros, hay libros, porque vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Todos los seres de esta tierra, cristianos y no cristianos, conforme a nuestras obras, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2, verso 6 del libro de Romanos, y el capítulo 2, verso 16, que dice conforme a mi evangelio. Entonces, tenemos que entender, hermanitos, que esta advertencia que hace el Señor y este llamado que hace a su pueblo a salir de la inmundicia de pecado en que se encuentra involucrada y sumida la Roma, es sumamente necesario que la entendamos y que la apliquemos a nuestra vida. Porque de lo contrario, también recibiremos las plagas que le tocan a los que viven en el mundo y van a sufrir las consecuencias de sus pecados, como también nosotros si nos enredamos con el pecado. Así que yo creo que es un llamado para nosotros hoy día esto de hacer las cosas como Dios manda. No olvidemos este texto. Decía, para que no seáis partícipes, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Se acuerdan del capítulo 10, verso 4 del libro de los Hechos? Cuando se le dice a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han subido a la presencia de Dios, ¿verdad? También los pecados suben a la presencia de Dios y Dios los tiene registrados allí. Y hay un texto, por si acaso nosotros nos descuidamos y creemos que Dios va a hacer oído sordo, que se va a olvidar, que no va a tener registro de lo que hacemos. En el capítulo, a ver, en Apocalipsis, déjeme ver aquí, parece, sí, aquí está. Dice en el capítulo 3 y en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que venciere, ¿qué cosa? La tentación a pecar. Porque el mundo nos deslumbra. ¿Nos deslumbra con qué? Con toda la riqueza, con todas las cosas materiales, con toda la buena vida y todo ese tipo de cosas. Y a veces nos podemos dejar arrastrar. Y si nos dejamos arrastrar, y cedemos a la tentación que el mundo nos pone por delante, que Satanás, el diablo, nos pone por delante, entonces podemos ser borrados del libro de la vida del Cordero. Y entonces no vamos a tener el beneficio de la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, ni la vida eterna en los cielos con Dios. Por eso el llamado de Dios a ese pueblo suyo en ese momento, como también a nosotros hoy día, a salir del medio del mundo de pecado. Hermano Jaime, parece que se me pasé la hora.